volvemos a México. Volvemos a México, cabrones. Vamos a hablar con Fernando Zúñiga Tapia, doctor en Derecho, desde, obviamente, México. Fernando, muchas gracias por atendernos. Jorge y Rosario, te saludamos. Hola Rosario, hola Jorge, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien aquí, sufriendo, o viviendo más que sufriendo, los cambios propios de nuestra llamada cuarta transformación. ¿Qué presentación? Bien, me sorprendió. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta comunicación. Acá, a ver, aclarar un poquito qué fue eso de sufriendo o viviendo, y qué es la cuarta transformación, porque claramente es el cambio de gobierno, lo entiendo, pero ¿a qué te referís exactamente con cuarta transformación? Pues fíjate que es interesante y uso los dos calificativos porque la polarización que hay en la sociedad, por un lado pueden estar una gran parte de la población viviendo muy contentos este cambio político, y por otra, la otra parte de nuestros conciudadanos pues la están sufriendo porque es un cambio emblemático, es sin duda un cambio histórico, no es sin duda un cambio que merece todo el estudio de quienes nos apasiona el tema de la ciencia política, el tema del derecho en relación con la ciencia política. ¿Qué es la cuarta transformación? Así le ha denominado el gobierno del presidente actual ya, no electo, sino ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada, ¿no? Para ellos, su llegada representa una cuarta transformación en la vida pública de nuestro país, ¿no? Hablando de las transformaciones históricas, la primera con la independencia, la segunda con la reforma encabezada por Benito Juárez y la tercera con la Revolución Mexicana, y ellos pues se han autodenominado en esa crónica histórica la cuarta transformación del sistema político mexicano. Bien, o sea, claramente en el relato, ¿no?, que buscan estos gobiernos, que calculo serán gobiernos de transformación, por supuesto, de algunas cuestiones institucionales, de formas políticas. En el relato lo plantea como, bueno, como esa línea histórica que acabas de decir, Andrés Manuel López Obrador, autonomía, el tiempo dirá, ¿no?, la historia dirá si llegan o no a cumplir con las expectativas. ¿Qué es lo que se está sufriendo hoy principalmente en México? Pues mira, yo creo que hay que ver todo en los contextos. Primero, sí hay que decirlo con mucha claridad, es la primera vez que un gobierno cercano al espectro ideológico de izquierda, tomado esto con mucha precaución, pero permíteme ponerlo así, que cercano al espectro ideológico de la izquierda asume las riendas o la conducción del país, ¿no? ¿Qué se está sufriendo? Se está sufriendo, pues evidentemente, del lado de quienes habían defendido a capa y espada el modelo neoliberal impulsado en el país, pues están sufriendo bandazos, están sufriendo transformaciones. El gobierno llega con decisiones polémicas, ¿no?, con decisiones que impactan incluso en el tipo de cambio y en los mercados internacionales. La primera, cancelar una mega obra de infraestructura, la más importante de América Latina en los últimos años, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta decisión, que ya hoy no entendemos si se mantiene o no, pues por lo menos causó mucho movimiento en los mercados internacionales y mucho nerviosismo, pues obviamente en quienes tienen intereses en esos mercados internacionales, ¿no? Por otro lado, la bancada o el partido que apoya a Andrés Manuel también empezó a dar muestras con una segunda llamada de atención, diciendo vamos a regular las comisiones de los bancos, y pues ustedes se imaginarán que meterse a atentar contra los intereses, pues también puso a temblar, o puso por lo menos a moverse a ese sector, ¿no? Y esta cuarta transformación, permíteme decirlo, ha cambiado formas, ha cambiado estilos, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Claro, sí, estilos sobre todo. ¿Cómo? Varias preguntas se me ocurren. Voy a empezar por la primera. La relación con el principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Cómo imaginas que seguirá en la práctica a partir de este gobierno? Fíjate que es interesante porque Andrés Manuel ha tenido ya acercamientos con Donald Trump y con sus equipos, y curiosamente se han identificado por lo menos mejor que con los antecesores, por lo menos mejor. Entonces
me parece que al menos en esa parte hay muestras de que hay una relación cordial en donde se están comunicando. El problema va a ser que yo sí creo que la personalidad de los dos mandatarios es muy parecida. Entonces, cuando haya algo en donde vayan a chocar, pues estamos en riesgo de una explosión diplomática en potencia. Lucha de egos, diríamos. Sí, totalmente, porque Andrés Manuel a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser alguien que es muy decidido en sus convicciones y muy férreo en las decisiones que toma. Entonces, personalidad que comparte con Donald Trump, ¿no? Y ahí tiene el primer reto con los migrantes, los hermanos centroamericanos o los migrantes que están en México. Tendrá un buen reto porque al final están aquí y un poco el mensaje de Donald Trump es no van a pasar, y un poco el mensaje de Andrés Manuel es aquí los vamos a ayudar. Entonces empieza a haber algunas posiciones donde el encanto de la llegada ya no es tal, ¿no? Entonces habrá que esperar, pero yo sí creo que si hay un encontronazo, pues va a ser un encontronazo diplomático que habrán de tener que manejar los equipos de trabajo como siempre. Claro. Fernando, para las personas que no lo conocen tanto a AMLO, digamos, es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Son las siglas de su nombre completo. ¿Vendría a ser una persona más de un gobierno populista, más gobierno de derecha? Por lo que acabas de decir tengo la respuesta, pero me gustaría saber cómo lo viven ustedes. Mira, yo te diría que en la historia de México, permíteme decir, Andrés Manuel es un político muy pragmático, ¿no? Su historia personal se relaciona incluso con el tema de la llegada del priismo, porque él perteneció al priismo, a ese que se mantuvo durante 70 años, se hizo ahí, tiene esas formas, pero por otro lado, Andrés Manuel pues también ha encabezado causas propias de la izquierda, y sus adversarios políticos lo ubican como un populista. Yo creo que haciendo un análisis objetivo, Andrés Manuel es un tipo que toma las decisiones de acuerdo al contexto y de acuerdo al momento. Yo creo que es un tipo pragmático, cercano a la izquierda, ¿no? Pero cercano a la idea nacionalista de la izquierda, que también sabe que necesita de la derecha y entonces de pronto da algunos movimientos pendulares, ¿no? A mí se me hace una persona como perfil muy interesante porque yo no la podría encasillar diciéndote es un mandatario de izquierda. Yo te diría es un mandatario pragmático, más cercano a la izquierda que a la derecha, pero que mantiene lazos de comunicación con la derecha para poder mantener sus cotos de poder o de maniobra, ¿no? Bien. Yo me quedé, se entendió perfectamente, es muy común también incluso en los líderes populares de Latinoamérica este pragmatismo, ¿no? Porque atarse a cuestiones dogmáticas, siendo países también en algún punto ordenados desde el exterior, también que México es una tamaña potencia, pero bueno, entre sus socios comerciales justo tiene a la potencia mundial. Yo me quedé pensando, ¿cuál es la fotografía social y económica, apelo un poco a la síntesis que puedas hacer, Fernando, de hoy de México? ¿En qué situación está, o cómo venía, o cómo lo ves en este momento? Mira, yo lo veo así, o sea, México hoy es resultado de un contexto en donde las desigualdades sociales se incrementaron muchísimo, en donde hubo muchos escándalos de corrupción, en donde la población empezó a ver que el gobierno despilfarraba grandes cantidades de dinero, y un poco el voto que llevó a Andrés Manuel a la victoria es un voto de castigo, un voto de la sociedad que procura un cambio en su entendido radical, y hoy lo que veo es un país con polaridad, es decir, un país, pero no con polaridad política solamente. Me parece que ese análisis es muy simplista de algunos colegas, es decir, está polarizado porque los índices de desigualdad social en México son impresionantes, es decir, tenemos comunidades más pobres que en países de África, dicho eso con todo respeto, pero para que nos podamos imaginar
el grado de pobreza en el que está viviendo una buena parte de la población en México, y por otro lado tenemos a los hombres que aparecen en el ranking de los hombres más ricos. Entonces, yo creo que la fotografía de México es un México con desigualdades sociales severas, con preocupaciones severas, que hoy tienen el reto de un mandatario que por lo menos en su discurso recurrente ha sido por el bien de todos, y lo estoy citando, primero los pobres, ¿no? Es decir, el eslogan de campaña que ahora se vuelve en sus palabras mandato de gobierno está el primero los pobres. Entonces habrá que ver cómo Andrés Manuel es o no capaz de enarbolar esa bandera y de lograr que la desigualdad se acorte, porque el problema es que en el discurso esas desigualdades se están convirtiendo en tensiones fuertes que nos están llevando a polaridades o a polarizaciones muy complejas. Es decir, hoy sí veo yo en el ánimo de la sociedad mexicana un afán de revancha, un afán de venganza. Es decir, los pobres se sienten hoy reivindicados, pero quieren venganza de quienes los han estado oprimiendo, y eso es, me parece muy delicado en temas de construir una sociedad, porque lo que estás generando son divisiones que te llevan a separaciones muy marcadas, y ahí está el reto de Andrés Manuel, ¿no? En lograr disminuir la brecha de desigualdad sin agrandar el mensaje o la comunicación o el discurso de venganza por diferencia social, ¿no? Por estrato social. Ahora, si vos me decías que era de derecha, por así decirlo, yo te decía, seguimos sumando presidentes dentro de todo esto, pero lo que sí sigo juntando que va sucediendo alrededor del mundo es el voto castigo, porque en definitiva termina pasando. En Brasil, en Trump también no lo esperábamos y sin embargo estaba ahí, era un poco voto castigo al gobierno anterior. Acá en Argentina la polarización también llegó a eso y también así estamos, pero se va dando de alguna manera y me parece que vendría a ser la fórmula, la ecuación que hay en general en la política actual. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es así? Yo coincido contigo, el voto actual parece estar destinado a castigar además en el corto plazo a aquellos gobiernos en turno. Entonces, México no fue la excepción. Claro. O sea, México creo que tuvo unas votaciones donde se castigó al gobierno anterior, al partido del gobierno anterior y si me permites decirlo, al régimen anterior. Claro. Y eso es muy interesante, al menos en el análisis propio de la ciencia política, ¿no? Bien. Tenía una pregunta más, Fernando, y agradezco mucho esta conversación y por supuesto te dejo la invitación abierta para otras participaciones cuando quieras comentar algo o cuando tengamos que referirnos a México. Por supuesto vamos a estar en contacto con vos. Respecto a... Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Respecto a Latinoamérica, tuvo esa ola de gobiernos socialistas a principios de siglo, encabezado en el primer triunfo en su momento, antes en realidad incluso del siglo actual, por Hugo Chávez. Después hubo una vuelta hacia posiciones de derecha o cercanas al neoliberalismo. Justo Manuel López Obrador entra en un momento donde parecía que todo se iba a teñir de un solo color político y da alguna luz de esperanza a los sectores progresistas o más asociados a la izquierda. ¿Hay alguna intención o en su discurso, hay alguna propuesta como de liderar un proceso emancipatorio de Latinoamérica o distinto, contrahegemónico, desde México hacia el sur? Fíjate que es curioso, porque Andrés Manuel ha sostenido, sobre todo en el caso concreto de Venezuela, fue muy criticado en México la invitación que le hizo a Nicolás Maduro a su toma de protesta como presidente. Y la respuesta se refiere a una viejísima doctrina acuñada desde México, ¿no? La famosa doctrina Estrada, en donde en temas internacionales México dice: nosotros somos respetuosos de la soberanía de los demás países y no nos toca intrometernos en asuntos propios de cada uno de ellos. Pero
al interior del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al triunfo, que se llama Morena por sus siglas, o Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, sí hay personajes cercanos a la revolución bolivariana, hay gente que se ha pronunciado públicamente por apoyar las causas tanto de Venezuela, de Bolivia, en su momento de Cuba, y hoy lo que tenemos es un presidente que prefiere en el discurso decir somos respetuosos de la soberanía de todos, México se va a concentrar en el crecimiento de México y no va a intervenir en asuntos que no le sean propios, y por otro lado tenemos el empuje de legisladores o de personajes de mucha relevancia en el partido de Andrés Manuel, que sí tienen la tentación de hacer de la patria grande, ¿no? Como ellos dicen, un tema de primera línea en la agenda. Yo creo que el tema se va a manejar con cuidado porque Andrés Manuel pues designó como canciller a un viejo conocido suyo y a un hombre que además creo que conoce bien del tema internacional, que es Marcelo Ebrard, y él va a estar ahí un poco siendo neutral en la medida de lo posible y metiéndose en lo que pueda meterse, insisto, un poco más apoyando a la izquierda latinoamericana, pero a discreción, ¿no? Yo no lo veo como un activista, ni creo que sea una lucha que Andrés Manuel quiera dar en este momento, porque tiene bastantes al interior del país y creo que concentrarse en esa le podría restar más que sumar, porque en las campañas electorales sus opositores lo llegaron a comparar con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro y siempre quiso deslindarse de este tipo de gobiernos, siendo respetuoso de ellos, ¿no? O sea, entonces, creo que no es una batalla en la que se va a meter, pero que sí va a dar algunas muestras de amistad con ellos. Fernando, te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición para lo que necesites y obviamente quedamos en contacto para una futura entrevista, corresponsalía, columna o lo que quieras. Con mucho gusto, yo encantado de estar con ustedes, les agradezco el espacio, les agradezco a la gente en Argentina que los escucha y ojalá haya sido pues lo suficientemente claro para transmitir cómo están las cosas por acá y pues estamos en comunicación, yo feliz de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Fernando, te agradezco. Ahí estaba Fernando Zúñiga, doctor en Derecho desde México.